salga bien. Esto de los niños sería con Mindy y con Mindy a las 5:45. Con Mindy y con Nikki. Gracias. Exacto, era para ver si estaban en todas. El parqueo, bueno, el comandante en jefe es Santi del parqueo. Es para que nos parqueemos en posición de salida. Esto es por si hay alguna emergencia, que podamos salir más rápido, a correr más rápido a la iglesia. Y esto es para el beneficio de todos, ¿verdad? Entonces, tanto en inglés les dijeron lo mismo para que podamos hacerlo más rápido. Y el último anuncio, los anuncios es como una prédica. Amén. El último anuncio es que la iglesia tiene un código QR. Este código nos va a ayudar para las nuevas personas que vienen. Al terminar el servicio va a estar atrás el código para que lo puedan escanear. Entonces, a la hora que las personas nuevas o también los miembros de la iglesia lo puedan escanear, pueden tener información variada de la iglesia, como discipulados y otras actividades. También este código QR para las nuevas personas que vienen se va a utilizar para darles una bienvenida a la iglesia, ¿verdad? Y igual las actividades que están entre semana o en el mes en la iglesia. Y esto sería todo. Muchas gracias. Ojalá que todo quedó claro, ¿sí? Sí. Listo. Bueno, oramos rápidamente por el predicador de hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites venir a escuchar tu hermosa palabra que nos edifica, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestra mente, que aparte, Señor, absolutamente cualquier carga, preocupación, que podamos absorber tu palabra, Señor, y bajarla a nuestro corazón para poderla vivir. Te pedimos por nuestro pastor Pano, Señor, para que él pueda dar, Señor, tu palabra viva y eficaz a nosotros. Quita su humanidad y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndolo, Señor, en esta mañana. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Sí. Qué dicha. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Sin micrófono, pero bien. Allá atrás todos oyen bien. ¿Sí? Ok. Bueno, bienvenidos a los por primera vez. Quiero contarles que hoy estamos en nuestro estudio del libro de Hebreos. Estamos estudiando el libro de Hebreos desde hace ya algunas semanas. Tenemos la costumbre, casi siempre, de estudiar un libro de la Biblia entero. El otro día estaba hablando con un pastor. Estábamos hablando acerca de predicación y de, ¿verdad?, cosas de nosotros. Y me preguntó que estábamos como haciendo una lista dentro de la predicación, cuáles eran como los valores o las cosas que uno tenía como valores a la hora de predicar. Y después de hacer como un juego de una lluvia de ideas, después las pusimos como en orden de importancia para cada uno. Y de número 1, 2, por ahí arriba estaba la exposición de la Biblia para mí. Para él no necesariamente, pero para mí también. Para mí sí. Entonces él me preguntó que por qué la predicación de libro por libro o expositiva, por qué para mí tenía un valor tan alto. Y me puso obviamente a pensar un poco, ¿verdad? Y creo que para mí personalmente tiene un valor tan alto porque yo creo que la tarea de nosotros los pastores es alimentar a las ovejas, ¿verdad? Y a mí me parece, esto ya es algo personal, que una manera bastante segura, ¿verdad?, de estar alimentando a las ovejas es estudiar libros enteros
casi que versículo por versículo, ¿verdad? Claro, eso tiene su maña, porque si usted no entiende bien cómo hacerlo, ¿verdad? Puede volverse muy aburrido y muy engorroso, ¿verdad? Que un domingo avanzamos medio versículo y el pastor se puso y porque quiere explicar el idioma original, el griego, el hebreo y todo el asunto, se puede volver muy técnico. Entonces hay que tener un balance y ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque yo no los voy a venir aquí a aburrir a ustedes con el griego y con aquello. Entonces hay que tener cuidado, pero realmente yo personalmente me siento en un lugar seguro donde dejamos que la Biblia nos guíe, ¿verdad? Yo me siento ahí, yo me siento seguro. Entonces esa fue mi respuesta, ¿verdad? Yo me siento seguro, puede ser que usted no y muchas personas no, ¿verdad? Pero yo me siento seguro dejando que la Biblia hable, de adentro hacia afuera. Pienso que es la manera más segura, pienso que dejamos que Dios nos guíe a través de las cartas y todos vamos aprendiendo y nos vamos nutriendo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí, para los que son nuevos. Estamos hoy en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y la semana pasada quedamos en el versículo 8. Hoy vamos a retomar versículo 9 y vamos a continuar hasta el 12, del 9 al 12. Ahora, generalmente, ¿verdad? Partimos las secciones de los capítulos de acuerdo a los temas de cada sección. Obviamente, ¿verdad? Pano, ¿por qué la semana pasada quedamos en el 8? Bueno, porque del 1 al 8 hay un par de temas que son los principales. Del 9 al 12 el autor cambia un poquito el tema. Entonces nosotros tratamos de ir cambiando a como el autor bíblico va cambiando de tema. No es porque a mí se me antoja, ¿verdad? Porque hice un corte y ya. No, sino porque además las Biblias en las traducciones vienen por subtítulos, ¿verdad? Entonces a veces uno se guía por esos subtítulos, que es donde hay distintos temas. Hoy vamos a seguir y continuar en el versículo 9. Entonces si tienen sus Biblias y si hubiese luz pueden ver ahí arriba, pero como no hay, entonces tienen que seguir sus Biblias o el teléfono. Versículo 9 al 12. Vamos a leer el capítulo, voy a hacer una introducción donde vamos a recordarnos algunas cosas de la semana pasada y después vamos a entrar al texto. Versículo 9. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, algunas versiones perseverancia, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La semana pasada fue una exhortación o un ejemplo, ¿verdad? En donde el autor está tratando de persuadir a los no creyentes que son intelectualmente convencidos, ¿verdad? Muchos que les alumbró el evangelio, probaron las cosas celestiales, vienen a la iglesia, intelectualmente saben que sí, que es Cristo, mas aún no son convertidos. El autor la semana pasada los está empujando, exhortando, ¿verdad? Para que no echen para atrás de acuerdo a la luz que tienen del Evangelio y de Cristo, sino que sigan para adelante. El autor los exhorta que sigan para adelante porque les da, es que ahorita suave para ver la palabra la advertencia. La semana pasada les dice y nos dice a nosotros, de hecho les voy a contar, cuando yo me puse a estudiar el pasaje ese de la semana pasada, yo dije, wow, les dice que existe la posibilidad de que alguien que sepa las verdades cristianas, como este tipo de gente, y se aleja de ellas,
la semana pasada vimos que es un proceso poco a poco, ¿verdad? Donde usted, si usted no es creyente y usted va a la iglesia y usted conoce todo, va a llegar un momento donde Dios lo va a poner contra la pared y usted tiene que escoger si abraza el evangelio, se arrepiente de sus pecados, abraza a Cristo como su Salvador y decide caminar en pos del Señor, o usted realmente no está tan convencido, ya sabe todo lo que hay que saber y empieza a echar para atrás poco a poco. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. El autor en la semana pasada del libro de Hebreos nos dice que para este tipo de personas ya no queda más sacrificio que hacer. Ya ellos saben que Cristo murió en la cruz por ellos y ahora ellos simplemente están desechando ese sacrificio. Entonces ya no queda más sacrificio por ellos. Ya no queda manera de que ellos se puedan volver a arrepentir y creer en el Señor. Ya no hay esperanza. La semana pasada vimos esto. El autor nos dice en la carta de Hebreos por todo lado, si nosotros somos de esos, si usted es uno de esos, y hoy usted oye la voz del Señor, no endurezca su corazón. ¿Cómo? Y da el ejemplo, los de la rebelión en Coré en el Antiguo Testamento. Si ustedes escuchan la voz de Dios, si ustedes saben que es Cristo, no endurezcan su corazón. Él es el Salvador, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es lo que usted ocupa. De hecho, el argumento de todo el libro de Hebreos es: Cristo es mayor que todo y que todos. Usted no va a encontrar, en el caso de los judíos, usted no va a encontrar en sus fiestas, en sus sacrificios judíos, usted no va a encontrar ninguna religión, ahora en el contexto de nosotros, lo que Cristo es. Dios mismo, el Creador, el Salvador, la imagen visible del Dios invisible, el gran yo soy. No hay nada más. Así que si hoy nosotros escuchamos la voz del Señor, abracemos al Señor. Él es mejor que todo y que todos. No hay más. La semana pasada el autor le estaba ahora hablando, vuelvo a repetir, a este grupo de personas, los intelectualmente convencidos más aún no salvos. Y déjenme contarles que yo me identifico mucho con el autor de Hebreos. Vimos que para entender bien el libro de Hebreos hay que entender la audiencia en cada pasaje, porque el autor intercala su audiencia. A veces le habla a los cristianos de la comunidad hebrea, a veces a los intelectualmente convencidos pero no cristianos, y a veces les habla a los ateos, a los que no creen. Yo me identifico porque yo sé que a la iglesia vienen esos tres tipos de personas. Vienen la iglesia, los cristianos, vienen los que están probando, pero no son cristianos, pero están probando, los de la semana pasada. Y vienen alguien que simplemente lo trajeron arrastrado porque hizo una promesa, pero no le interesa nada de Cristo ni del cristianismo, ¿verdad? Viene de todo a la iglesia. Entonces, uno como predicador o como pastor, de repente, tiene que estar bastante atento, yo a veces fallo en eso, en hablarle a los tres tipos de personas. ¿Yo por qué a veces fallo en eso? Porque a veces yo le hablo demasiado a ustedes, los cristianos, que son y les encanta la teología y ¿verdad? Nos deleitamos demasiado en eso. Pero ¿qué pasa con aquellos que de repente son muy inmaduros en la fe, no conocen mucho y yo les estoy hablando de la unión hipostática? ¿Verdad? Tal vez uno de ustedes, bueno, ¿y a mí qué me importa? Entonces, uno aquí en la figura mía a veces tiene que ser un poquito cuidadoso, lo cual yo no lo soy a veces, pero voy a tratar de serlo un poco más, porque aunque no lo crean, el autor de Hebreos me ha enseñado eso, cómo él le habla a su diferente público. Entonces, en el texto de hoy, el autor cambia su dirección de audiencia, pasa de hablarle a los intelectualmente convencidos que todavía no son cristianos a los cristianos. Ahora sí, Pano, ¿cómo sabe eso? Bueno, vean el versículo 9 de hoy. En el versículo 9, en cuanto a vosotros, oh amados, ¿verdad?
en el Nuevo Testamento, ningún autor del Nuevo Testamento se refiere o se dirige a alguna persona que no sea cristiana y lo llama amado. Siempre los amados son los cristianos. Entonces, definitivamente, ahora el autor de Hebreos está dirigiéndose a los amados, a los cristianos. Y les va a decir algunas cosas que vamos a ir viendo a los amados. En el texto de hoy, en el versículo 9, léanlo conmigo, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Vuelvo a repetir, la semana pasada, ¿se acuerdan? Que para muchos fue sorpresa, que vimos algunos elementos que no eran necesariamente elementos del cristianismo, sino del judaísmo, que los judíos convencidos debían de dejar. ¿Se acuerdan? Bautismo, imposición de manos, etcétera. Que yo sé que muchos que habían leído ese pasaje creían que esos eran las cosas del Nuevo Testamento. La semana pasada vimos que no eran del Nuevo Testamento. Esta semana, ahora, el autor le dice a los amados que hay cosas mejores que pertenecen ahora sí a la salvación, y habla acerca de estas cosas mejores. ¿Cuáles son estas cosas mejores que ahora sí conciernen a la salvación, que el autor o Dios quiere que nosotros hagamos o nos esforcemos? Es muy interesante porque a la iglesia viene todo tipo de personas. Y es muy interesante porque todo este tipo de personas o diferentes personas escuchan el mismo evangelio, escuchan la misma palabra de Dios, escuchan el mismo mensaje. E increíblemente algunos abrazan a Cristo como su Salvador, reciben el Espíritu Santo, caminan con Dios, se deleitan en vivir una vida con Dios, y otros se endurecen. De alguna manera, ¿verdad? La palabra de Dios, y lo vimos la semana pasada, el evangelio, hay un dicho que no es mío, dice que el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. De repente parece ser en el libro de Hebreos que la misma palabra de Dios que hace que un corazón se derrita, ¿verdad?, y se suavice, es la misma que hace que una persona se endurezca. ¿Y por qué una persona se puede endurecer escuchando la palabra de Dios o el evangelio? Bueno, Jesús nos da la respuesta. La luz vino al mundo y no lo recibieron porque amaron más las tinieblas. Entonces, cuando en una iglesia la verdad de Dios es predicada y una persona viene, la luz del evangelio de Cristo, la luz de la palabra de Dios va, como vimos en el libro de Hebreos, es una espada que va a entrar hasta lo profundo y va a iluminar los rincones oscuros que tiene esa persona, y le va a decir: arrepiéntase de esas cosas y vuélvase al Señor para pedir perdón. Pero hay personas que no quieren que esos lugares oscuros les sean traídos o expuestos, aunque un día van a ser expuestos, pero ahorita no quieren y aman más su pecado, aman más esa oscuridad que la luz. Entonces su corazón se endurece. No quieren ir a la iglesia, no quieren venir a Cristo para que su pecado no sea expuesto. Muchas veces ni siquiera es un asunto intelectual, porque ya esto lo hemos hablado, el cristianismo, nuestra fe, es una fe razonable. No es una fe ciega, es una fe histórica, es una fe que se puede comprobar aún por historiadores que ni siquiera son cristianos, ¿verdad? Es histórica. Jesucristo vivió, Jesucristo nació, Jesucristo hizo lo que hizo, se puede comprobar. Hay solo un historiador, esto ya yo les he contado en otros domingos, el único que argumenta que Jesús ni siquiera existió. Bueno, eso es mentira, pero hay personas que el intelecto no les basta. Porque la fe, si es cierto, empieza por el intelecto. Usted tiene que entender la fe, de qué se trata, pero después tiene que bajar a la voluntad, en donde nosotros voluntariamente escogemos seguir al Señor. Y estas personas no quieren seguir al Señor, no con su intelecto, sino con su voluntad, porque
prefieren más la voluntad de ellos que la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros, por eso es que siempre debemos de orarle al Señor que las verdades de Dios no simplemente sean verdades de Dios ahí en el espacio, sino que sean verdades de Dios para nosotros. Y orarle al Señor, los que tenemos hijos jóvenes, por ejemplo, cualquier tipo de hijo, orarle al Señor que la fe de nosotros sea la fe de nuestros hijos. Que el Jesús de nosotros sea el mismo Jesús para nuestros hijos. Que las verdades de las Escrituras que Él ha hecho verdad en nosotros, o que nosotros hemos hecho verdad, sean las mismas verdades para nuestros hijos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque hay verdades que son verdades, pero se pueden quedar en mera teoría y no hacerlas nuestras. Y esas verdades realmente no son las que traen salvación. El Evangelio es el Evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, para ser el sustituto de todo el pecador que acuda a él en fe. ¿Cierto? Esa es la verdad del Evangelio. Y esa es la verdad del Evangelio universal. Pero es diferente que esa verdad sea su verdad. Entonces nosotros oramos para que la gente que nos rodea, para la gente que no conoce el Evangelio, pueda realmente esa verdad convertirse en su verdad. Debería de ser nuestra oración. Ahora, en estos pasajes, vuelvo a repetir, hay dos cositas sencillas, simples, sin embargo muy profundas, como de repente es la Biblia, ¿verdad? A veces sencilla pero profunda, que el autor quiere que nosotros continuemos perseverando, al mismo tiempo quiere que aquellos que no son cristianos imiten a los cristianos. Dos cositas que pertenecen a la salvación. ¿Ok? Entonces hay dos cosas que pertenecen a la salvación que estos pasajes de Hebreos nos dicen a los creyentes que continuemos y perseveremos en esas dos cositas, y a los que no son creyentes les dice que copien esas dos cosas de los creyentes que sí lo están haciendo. Muy fácil. Número 1, versículo 12. No se hagan número 1, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, el amor mostrado a Dios por medio del servicio a su pueblo. Si nosotros decimos que amamos a Dios, ese amor a Dios debería estar, el amor al pueblo de Dios, a los cristianos, debería estar intrínseco, debería ser parte de. Si nosotros decimos que amamos a Dios, inmediatamente deberíamos de demostrarlo con el amor a los santos, con el amor al pueblo de Dios. Entonces, la primera cosa que pertenece a la salvación que Dios quiere hoy para nosotros, que nosotros hagamos, nos ejercitemos, y que los que no lo hacen, que copien a los que sí lo hacen, es amar a Dios por medio del amor que le tenemos al pueblo de Dios. Si nosotros decimos que amamos a Dios o que somos creyentes, uno de los mejores termómetros es el amor al pueblo de Dios. Y voy a decir al pueblo de Dios porque usted me puede decir, yo le puedo preguntar, bueno, ¿usted cómo está demostrando el amor de Dios en su vida hacia su prójimo? No, es que yo tengo una vecina y yo le llevo desayuno todos los días, le hago huevito picado de tortillas, y vieras qué feliz que está la vecina conmigo. Eso es buenísimo y tenemos que hacer eso, estamos llamados a ser la luz del mundo. Pero mi pregunta es, ¿la vecina es hermana suya o hermano en la fe? No. Ok. El texto de hoy, ¿verdad?, nos llama a ser intencionales, no con su vecina necesariamente, pero no excluyentemente, ¿verdad? No queremos excluir a la vecina.
hay que ayudarle en lo que podamos. Pero el texto de hoy nos llama a ser intencionales en nuestro amor a los santos. Vean lo que dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Principio número 1. Mayormente a los de la familia de la fe. Igual el texto de hoy. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes somos los santos? ¿Los que no cometemos pecado? No, ¿verdad? Todos cometemos pecado. ¿Qué quiere decir santo en el Nuevo Testamento? Los apartados para Dios. ¿Quiénes somos los apartados para Dios? La iglesia. Los que hemos sido llamados por Dios para ser apartados del mundo, para servirle a Dios. Esos somos la iglesia. Entonces, una de las maneras más grandes donde nosotros mostramos el amor que le tenemos a Dios es el amor que le tenemos a los hermanos o a las hermanas. Y yo le pregunto a usted, en este momento, o si usted vuelve a ver a la semana pasada, ¿de qué manera usted le sirvió? ¿De qué manera usted amó a Dios, como usted dice que lo ama, sirviéndole o amando a alguno de sus hermanos? ¿De qué manera? Porque usted probablemente, si es cristiano, dice, yo amo a Dios. Claro que yo amo a Dios. El asunto es, ¿cómo ama usted a Dios? ¿Qué quiere decir que usted ama a Dios? ¿Verdad? Porque el amor, esa famosa palabra agape, es siempre el amor bíblico expresado de Dios hacia nosotros y que nos llama a nosotros a expresar a los demás, es un amor que requiere acción. No es un amor intelectual que usted simplemente sueña que usted ama, pero usted realmente no demuestra que ama. Siempre ese amor requiere como acción, requiere compromiso. Entonces, ¿cómo nosotros estamos amando a Dios por medio de amar a nuestros hermanos? Esa es la pregunta del millón. ¿Estamos siendo intencionales en de repente llamarnos unos a otros? Y vuelva a ver a su alrededor. Estos son los hermanos con los que Dios a usted lo ha puesto a caminar su vida cristiana. De una vez por todas, ya. Usted puede venir, y yo sé que este es el caso de muchos, de otras iglesias. Usted ya no está en esa otra iglesia. Usted está en esta iglesia. Usted ha escogido estar en esta iglesia y Dios lo ha traído a esta iglesia y ha puesto a esta gente alrededor suyo. Vuelva a ver. Usted está siendo intencional en amarse, en amarnos unos con otros, en llamarnos, en animarnos. No hay nada más lindo, a mí personalmente, y a usted le pasa igual. Cuando me entra un mensajito de texto, hermano, estoy orando por usted. ¡Wow! Alguien está pensando en mí, alguien está sacando el tiempo para contarme que está orando por mí. Yo me siento como si fuera Dios mismo el que me estuviera diciendo, estoy contigo. Y probablemente ustedes se sienten igual. Cuando les llega un mensajito, ojalá, hey, estoy orando por usted, nada más. Uno siente como si fuera el Señor, porque realmente la iglesia son una manera de cómo Dios extiende sus brazos para bendecir a su pueblo, a través de su pueblo mismo. ¿Cómo estamos siendo intencionales en servirnos? Orando unos por otros. ¿Será que usted puede ver alrededor y decir, esta semana oré por 1 o 2 o 3 de los que veo aquí? Y qué triste si no, ¿verdad? Porque decimos que amamos a Dios, pero muchas veces de aquí para afuera. La crítica de Jesús a los escribas y a los fariseos y a los judíos religiosos. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces somos eso. Somos un religioso más que viene a la iglesia el domingo, que por ahí lee su Biblia, pero sus hermanos, el prójimo, su comunidad donde Dios nos ha puesto, ni existe.
Y ahorita les voy a decir tal vez por qué puede ser. Entre más nosotros decimos amar a Dios, más debemos de esforzarnos en amar a nuestros hermanos. Una manera de amarnos, dones. Los dones espirituales de los capítulos 12, Romanos 12, 1 Corintios 12. Todos han leído casi todos esos capítulos. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted es cristiano, usted tiene que sea un don espiritual. Puede ir a esos capítulos a leerlos. ¿Cómo está usted sirviendo o amando a sus hermanos por medio de ese don espiritual? ¿Cómo? O siquiera lo está haciendo. Los dones espirituales no son para nosotros, ¿verdad? No son para nuestra edificación. No es para que Pano se ponga enfrente del espejo y se predique él mismo y salga súper edificado, lo cual sería rarísimo, pero no es para eso, ¿verdad? Sino, Dios me ha dado un don, yo vengo a la iglesia y pongo el don al servicio de ustedes. Y mucho de esto revela dónde está nuestro corazón. Y Jesús dijo, donde está su corazón, ¿está qué? Su tesoro. ¿Dónde está su corazón? Ahí está su tesoro. ¿Verdad? ¿Aló? ¿Dónde está nuestro tesoro? Está en el Señor, como decimos, o como a veces creemos. Nuestro corazón está con el Señor, o nuestro corazón está en otro lado. Depende de lo que hagamos, depende en qué pensamos la mayor parte del tiempo, en qué meditamos la mayor parte del tiempo, en qué se consumen nuestras fuerzas. Depende mucho dónde está, eso dirige dónde está nuestro tesoro. Y lo que pasa es que el Señor dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra. Eso no es una sugerencia, eso es una exhortación, es un mandato. No se hagan tesoros aquí en la tierra. No es opcional para el cristiano. No se hagan tesoros aquí en la tierra. Hagan tesoros en el cielo. ¿Dónde estamos construyendo nosotros nuestra vida, nuestro tesoro? ¿Aquí o en el cielo? La semana pasada, si usted se pone a pensar la semana pasada, tome 10 segundos y piense si usted sirvió o amó a algún santo, en el sentido de algún creyente, la semana pasada de alguna manera. Se hizo algo por alguno de sus hermanos la semana pasada. Y muchas veces la motivación tal vez no es el hermano, pero es el Señor. Porque si amamos a Dios, estamos llamados a amarnos unos a otros. Famoso versículo, conocerán que somos discípulos, ¿cómo? Claro, por el amor de unos a otros, y todos nos lo sabemos así, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es muy fácil dejar enfriar el amor de unos por los otros. Es lo más fácil que hay. Número uno, el amor por la comunidad o vivir en comunidad no es algo de nosotros en el occidente. En el oriente sí, ellos son más de comunidades, más de tribus, más de ese tipo de cosas. A nosotros se nos hace un poco más difícil, nosotros somos mucho más individualistas, porque así es la cultura donde estamos. Entonces es muy fácil dejar enfriar el amor los unos por los otros. Es muy fácil. Uno de los primeros pasos es dejo mi comunión con Dios. Cuando no estoy en comunión con Dios, no estoy leyendo la palabra, no estoy orando, me congrego una vez al mes, una vez cada 2 meses, y entonces empiezo a dedicar, ya empieza uno a perder la brújula, empieza uno a dedicarse solo a mí. Y para hacerme sentir mejor, digo, no solo a mí, sino a mí y a mi familia, mi esposa y mis hijos. Eso me hace sentirme un poquito mejor. Y llegó la luz. ¿Qué? ¿Seguimos o micrófono? Está chivísima, sí. Bueno, entonces me pongo de excusa, ¿verdad? Sí. Pero con los abanicos va a ser más. Sí, es que con los abanicos tal vez tengo que gritar más. ¿Se lo usa?
aló, aló. Aló, aló. ¿Alguien que pueda hacer algo para el hermano? No, mentira. O viene solo el micrófono. Ah, ok. Ok, aló, aló. Bueno, ahí lo voy a dejar y... Entonces, es muy fácil enfriar el amor por los hermanos. Y el momento en que eso sucede es cuando perdemos la perspectiva e invertimos lo que es importante por lo menos importante y lo más importante por lo que es menos importante. ¿No? Invertimos los valores bíblicos. En ese momento empezamos a perder la perspectiva. Entonces, en el lugar, en el trono de Dios, donde debería de estar Dios sentado en nuestra vida, en el cristiano, lo más importante, debería de estar Cristo, y nosotros siguiendo lo que el Señor en su trono nos manda. Lo que sucede es que cuando empezamos a perder la perspectiva bíblica y empezamos a tomar la perspectiva del mundo, es cuando quitamos a Dios del trono y nos ponemos nosotros. Entonces la vida se empieza a tratar de mí, todo empieza a girar alrededor mío y todo es yo. Mi trabajo es lo más importante, mi familia y mis hijos es lo más importante, mis actividades extracurriculares es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que caemos en lo que no queremos caer, que es que idolatría. Cuando sacamos a Dios, es un principio de consejería bíblica, cuando sacamos a Dios de su trono y nos ponemos nosotros, todo empieza a girar alrededor de nosotros y sucede que ahora el Dios de nosotros somos nosotros. Nos volvemos idólatras y decimos que Cristo, pero mentira, porque no estamos haciendo lo que Cristo nos manda hacer. No estamos siguiendo lo que el Señor nos manda hacer. Estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y en ese momento perdemos la realidad y todo empieza a salir mal. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender a quitarnos los lentes con los que crecimos en el mundo y en la sociedad y en su familia y ponernos los lentes bíblicos y tener eso se llama una cosmovisión bíblica, que logremos ver el mundo y la realidad a través de las escrituras, no a través de lo que me enseñó mi papá. A mí me enseñaron que el trabajo es todo en la vida. A mí me enseñaron que usted tiene que ponerle bonito hasta la noche y que si el domingo hay que trabajar y que todo es trabajo. Usted dice, pero yo pienso eso también. Esa no es la cosmovisión bíblica. El Señor descansó un día. ¿Qué lo hace usted pensar que usted sabe mejor que el Señor? Mucho de lo que nos consume es nuestro trabajo. Eso es mucho de lo que nos consume. Pero tenemos que aprender a ver el trabajo, no como me lo enseñó mi papá o mi mamá o el mundo o mis amigos del mundo, sino cómo lo ve Dios el trabajo. Un medio para glorificar su nombre. ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Dios o el trabajo? Y lo que sea que usted ponga en lugar de Dios se vuelve su ídolo. Y usted, si sigue adorando eso, de repente se convierte en un idólatra. Yo no sé, pero el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6 que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Yo no estoy diciendo que usted sea un idólatra, solo usted sabrá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tan enfocados en nosotros. Uno de los peores enemigos de nosotros somos nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado. Podemos estar viviendo en una irrealidad que creemos que es la realidad, pero no es la realidad bíblica, y esta irrealidad puede llevar a matarnos. Primera de Juan 4:20 al 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hoy tenemos un llamado para que amemos y sirvamos a los que usted ve a su alrededor con locura, literalmente, con locura, con ese amor desinteresado. Número 2, el Señor en estos pasajes, en el versículo 11, nos dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tenemos un llamado a perseverar hasta el fin, a seguir la carrera de la fe. Ahora, en el asunto de la perseverancia hay dos cositas que hay que tomar en cuenta. Número 1, la palabra de Dios, por ejemplo, en Filipenses 1:6 nos dice que Dios ha prometido que Él llevará a cabo la buena obra que ha comenzado en nosotros. Por ejemplo, en Romanos 9 nos dice que Él ha prometido que Él nos va a santificar y a glorificar hasta el día de Jesucristo. El Señor nos promete que Él, cuando nos extraviamos, Él deja las 99, lo cual no quiere decir que las deja. Lo que está exaltando en la historia es que va por la que se ha perdido. Él va por la que se ha perdido y la trae de vuelta. Dios nos ha prometido en Juan capítulo 10 que estamos seguros en la mano del Padre, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia. Entonces, realmente nuestra salvación o nuestra perseverancia de alguna manera debe de descansar en la perseverancia de Dios por nosotros, en la perseverancia del pastor por la oveja que se pierde, Dios en la fidelidad de Dios. Pero muchas veces, cuando la gente no entiende bien el otro lado de las escrituras, se vuelven carevanos. Entonces dicen: como Dios es fiel y Dios va a llevar a cabo lo que hizo en mí, últimamente yo voy a hacer lo que quiera, porque al final Dios va a hacer lo que Él quiera. Hay gente que piensa así, no entiende la soberanía de Dios. La Biblia, por otro lado, nos exhorta a perseverar. Por ejemplo, en Mateo 24:13, Jesús dice lo siguiente: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Santiago 1:25, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Judas 1:21, conservaos en el amor de Dios, o perseveren en el amor de Dios. Hebreos 10:23, manténgase firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Entonces, las promesas de la seguridad del creyente en la mano de Dios, presten atención a esto, nunca son ciertas aparte de una voluntad activa y libre de parte del creyente. Dios nos sostiene por medio de nuestra perseverancia, nunca aparte de nuestra perseverancia. O sea, si usted no persevera nunca, puede ser que usted entonces realmente no esté seguro en la mano del Padre, para ponerlo de esa manera. Dios, vuelvo a repetir, la promesa de la seguridad del creyente nunca es cierta aparte de la voluntad activa del creyente. Dios nos sostiene a nosotros, y
confiamos en esa promesa, Dios nos sostiene nunca aparte de nuestro esfuerzo o de nuestra perseverancia, nunca aparte. O sea, realmente esa persona que dice, no, Dios, yo estoy en las manos de Dios, puedo hacer lo que quiera, todo bien, no importa, porque de por sí Dios nunca me va a soltar, ¿verdad? Puede ser que esa persona no esté en las manos seguras de Dios. Porque estar en la seguridad de la mano de Dios y de que a usted nunca nadie lo va a arrebatar de la mano, está implícito ahí que usted va a perseverar. Entonces, Dios es soberano para guardarnos a nosotros hasta el día de Jesucristo, pero nosotros tenemos la exhortación y somos libres de perseverar, de obedecer, de correr nuestra carrera de la fe. Ambas cosas no son exclusivas en sí mismas, sino van de la mano. Deben de ir de la mano. ¿Por qué deben de ir de la mano? Porque la Biblia habla de las dos cosas. La Biblia habla de la seguridad del creyente en la mano de Dios, pero también habla de la necesidad de obediencia y de perseverancia de parte del creyente. ¿Me explico? Esto es como un poquito de teología más gruesa. De hecho, les voy a contar a ustedes que les gusta la teología, que son a muchos. En el mundo de los debates teológicos o en el mundo del intelectualismo cristiano, hay dos apologetas. Apologetas son aquellos defensores de la fe. Hay dos apologetas que son muy famosos. Uno de ellos se llama James White. A mí me gusta mucho James White. Y hay otro que se llama William Lane Craig. No sé si han escuchado hablar de ellos, pero bueno, si no han escuchado hablar, hoy es un buen día. James White y William Lane Craig, ambos han sido apologetas y han debatido a los musulmanes, a los testigos de Jehová, a los ateos, a todo el mundo por 30, 40 años cada uno, por todo el mundo. Muy interesante. Entonces yo he visto los debates de ellos, cada uno por separado, pero dentro del cristianismo tienen algunos puntos de vista que chocan, son opuestos. Uno de los puntos, entonces, nosotros, ¿verdad? Yo siempre he pensado, ¿cuándo irán ellos a hacer algún debate? Un debate, una conversación cristiana, lo cual ellos lo hacen, ¿verdad? No para pelear entre el pueblo, como algunos critican, sino porque usted escucha y aprende, para que el pueblo aprenda, sea edificado. Y ya depende de usted, del lado que usted se identifique más o que crea que es más bíblico, ya eso es cosa suya. Entonces, hay debates entre cristianos que se le llaman conversaciones entre la familia, adentro de la familia. No es que uno es cristiano y otro no, los dos son cristianos, increíbles, pero tienen temitas que no coinciden. Resulta que muchísimos alrededor del mundo habíamos estado esperando por décadas que William Lane Craig y James White se sentaran a conversar acerca de sus diferencias. Y no me lo van a creer, hace 2 días me salió el comercial debate entre William Lane Craig y James White. Y el tema, claro, esto no es para todo el mundo. Si a ustedes no les gusta esto, se va a aburrir. El tema, ¿de dónde proviene el mal? Y entonces James White, como buen calvinista, dice todo es la soberanía de Dios y él da su explicación. Y William Lane Craig toma la posición que fue inventada en el siglo XVII por un tal señor apellido Molina, un reformador apellido Molina. La posición de William Lane Craig se llama el molinismo. Entonces, ayer me acosté a las 12 de la noche escuchando el debate entre William Lane Craig y James White. Si usted quiere viajar un poco más, profundizar en su teología, esto es un comercial, esto es un anuncio. Usted puede ir a YouTube y buscar este magnífico debate y se va a entretener muchísimo.
Si no conocía a William Lane Craig o a James White, ese debate en YouTube lo va a llevar a otro y a otro y a otro y a otro. Y usted va a tener que hacer todas las noches por el resto de los próximos 3 años en solo aprender y aprender y aprender. Bueno, ese era un comercialcito, seguimos. El Señor nos ha llamado a que perseveremos hasta el fin. Él es soberano, pero Él ha separado un pueblo esforzado, celoso de buenas obras. Dios va conduciendo su plan y lo va a llevar a cabo porque Él hace lo que Él quiere, pero Él va llevando a cabo su plan por medio, increíblemente, cómo no sé, pero por medio de las decisiones libres de los seres humanos. Y esto no es algo nuevo, nos acordamos de la historia de José en Génesis 50, donde Dios llevó a cabo su plan de Josué en Egipto para salvar a su pueblo. ¿Cómo llevó a cabo su plan? Por medio de la maldad y las decisiones libres de sus hermanos. Entonces el Dios, y este es el debate, el Dios es culpable de la maldad de los hermanos de José, o Dios no es el culpable, ¿verdad? Dios no es el culpable porque a Dios en ninguna confesión de cristiana de fe se le atribuye la maldad a Dios por ningún lado. Pero de alguna manera Dios usó la maldad de los hermanos de José para llevar a cabo su voluntad. ¿Dios obligó a los hermanos de José? No los obligó. ¿Lo hicieron libre? Lo hicieron libre. Entonces, de alguna manera increíble, Dios lleva la culminación de la humanidad y su plan a través de las decisiones libres. ¿Dios controla las decisiones de los seres humanos? No, porque si no, no serían libres. Son libres. Después nos acordamos en Hechos capítulo 2, increíblemente, como Pedro dice, porque ustedes a través de sus obras inicuas crucificaron a Jesús, al Rey de Gloria, el cual estaba predestinado para que fuese crucificado. Entonces, de alguna manera Dios predestina las cosas, pero de otra manera increíble las cosas van sucediendo por medio de la libre voluntad, del libre albedrío de los seres humanos, pero al final Dios consigue lo que Él quería conseguir. Es increíble, ¿verdad? Y bueno, sí, ese es otro tema, pero es que ayer escuché el debate, entonces estoy muy fresco en ese tema y me encanta. Bueno, para ir aterrizando el avión, conclusión. Dios, número 1, usted se tiene que llevar para su casa ni a William Lane Craig ni a James White, créanme. Eso es solo para algunos. Usted se tiene que llevar para su casa que hoy el Señor nos está haciendo un llamado a que si decimos creer en Dios y ser cristianos, tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Dios nos está llamando a que nos amemos y a que nos sirvamos con locura. Mire mire para atrás esta semana que pasó y piense si usted hizo algo para servir a algún hermano suyo. No, es que yo sirvo a mis hijos y sirvo a mi esposa. No, buenísimo, tiene que hacer eso. Pero ese no es el llamado de Dios. No, es que yo sirvo y yo hago con los pobres de no sé dónde. No, buenísimo, hágalo también, pero no puede hacer una cosa y descuidar la más importante, que es el amor los unos por los otros. Entonces yo lo animo para que haga algo al respecto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios debería de entrar aquí, llegar aquí, transformar cómo vivimos. Yo les animo a que se pongan algunas metas esta semana que viene. Y más en el mes del amor, ¿verdad? De Navidad. Hagamos algo por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. ¿Qué vamos a hacer? Y es que usted tal vez me vuelve a ver a mí, bueno, los que me conocen bien saben que no, pero si usted no me conoce bien, usted dice, no hombre, el pastor no ocupa nada. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Usted no sabe lo que para mí significa cuando alguien me manda un mensaje y me dice, estoy orando por usted y su familia. Porque claro, muchos dicen, no hombre, el pastor no ocupa oración. Usted no sabe el montón de oración que ocupo, yo personalmente. Usted sabe lo que eso significa para mí. Y yo sé que para usted también. Estoy orando por ustedes.
Un mensaje, hermano Víctor, ¿qué puedo orar por usted esta semana? ¿Hay algo en su alacena que le haga falta esta semana? Yo quiero bendecirlo. Dígame qué. ¿Qué puedo comprarle esta semana? ¿Qué puedo comprarle? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y de una vez es un ejercicio increíble para salirnos de nuestro egocentrismo y de nuestro egoísmo horrible en el que todos caemos. Yo. No, esa no es la vida cristiana. Y de hecho, yo no produce gozo. Vivir para los demás produce gozo. ¿Qué podemos hacer esta semana? La vida no solo se trata de su trabajo. Y si la vida se está tratando de su trabajo, algo está mal en su vida. Algo está mal en su vida. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo? Y seguir haciéndolo. Seguir haciéndolo. Número 1. Y número 2. Debemos de seguir perseverando en el llamado que el Señor nos ha hecho. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es el Evangelio. El motor para perseverar es el Evangelio, porque Él hizo por mí, ahora yo persevero, porque Él prometió estar conmigo, ahora yo persevero, ¿verdad? No persevero para yo estar con Él, porque si no el fundamento de nuestra perseverancia seríamos nosotros y no somos nosotros. El fundamento es el Señor. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios nos amó. Amamos porque tenemos el ejemplo de Dios quien nos amó. El fundamento, el motor es el Evangelio, y de ahí nosotros perseveramos, pero tenemos el llamado a perseverar. Y yo creo que los dos temas van juntos, ¿verdad? ¿Cómo podemos perseverar? Bueno, un área es el amor que nos tenemos unos por los otros. ¿Estamos? Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos reunirnos hoy como tu iglesia, Señor, y queremos primero darte gracias por poder reunirnos. Segundo, queremos pedirte que nos ayudes. Necesitamos tanta ayuda. Ayúdanos a tener convicción de lo que escuchamos hoy, porque lo que escuchamos hoy es la verdad de tu palabra, pero volvemos a lo mismo, puede quedarse siendo una verdad neutral o ahí en el aire, pero no queremos eso. Queremos que lo que escuchamos hoy se haga verdad en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú lo hagas verdad en nosotros, Padre, por favor. Sabemos que uno de los ministerios del Espíritu Santo es traer convicción y ser ayudador. Por eso es que tenemos confianza de venir y pedirte que nos ayudes, que pongas convicción en nosotros. Padre, ayúdanos a deshacernos de esa cosmovisión que nos ha enseñado a que nosotros somos el centro, que lo que hacemos nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crear en nosotros y alrededor de nosotros una cultura cristiana. Por favor, Padre, te damos gracias y te pedimos que nos acompañes, que nos guardes el resto del día, la semana, que nos des buenas ideas para amarnos los unos a los otros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.